Nunca he vuelto a pasar por la carretera vieja que atraviesa la sierra entre Durango y Zacatecas. Podría hacerlo, de hecho, sería más rápido cuando viajo por trabajo, pero prefiero manejar casi 2 horas adicionales antes que volver a ver el camino de terracería que conduce al rancho donde desapareció mi hermano. Esto ocurrió en octubre de 2014. Me llamo Esteban Salgado y entonces tenía 36 años. Mi padre había muerto ese verano y nos dejó un pequeño rancho llamado La Providencia, ubicado a unos 40 kilómetros del poblado más cercano. Mi hermano Julián y yo fuimos para revisar la propiedad, sacar algunas herramientas y decidir si convenía venderla. El rancho llevaba abandonado casi 9 años. Llegamos poco antes de las 6 de la tarde. Lo primero que me incomodó fue encontrar abierta la puerta principal. Pensé que alguien había entrado a robar, pero dentro seguían el refrigerador viejo, los muebles, algunas fotografías familiares y hasta la escopeta oxidada que mi padre guardaba detrás de un ropero. Todo estaba cubierto de polvo excepto el piso del corredor. Ahí encontramos huellas. Eran marcas de pies descalzos que comenzaban en la cocina, atravesaban el corredor y terminaban frente a la habitación donde dormía mi padre. No regresaban. Tampoco había huellas entrando desde alguna puerta. Julián dijo que seguramente eran antiguas. No quise discutir. Mientras todavía había luz revisamos los corrales. Fue entonces cuando descubrimos que el brocal del pozo estaba destapado. Yo recordaba perfectamente aquel pozo porque mi padre lo había sellado con una gruesa placa de concreto cuando éramos niños. Nunca explicó por qué. Solamente nos prohibía acercarnos. La placa estaba ahora partida en 3 pedazos. Me asomé. No pude ver el fondo. Solté una piedra y esperé el golpe contra el agua, pero nunca lo escuché. Esa noche cenamos dentro de la casa. No había electricidad y utilizamos lámparas de baterías. Cerca de las 11 comenzaron los ruidos. Primero fueron golpes en el techo. Después escuchamos algo caminando alrededor de la casa. No parecían pasos de animal. Eran demasiado lentos y pesados. Avanzaban unos metros, se detenían frente a alguna ventana y continuaban. Cuando aquello llegó hasta mi habitación escuché 3 golpes suaves contra el vidrio. No miré. Todavía puedo recordar el miedo absurdo que sentí al comprender que la ventana estaba aproximadamente a 1,80 m del suelo. A medianoche los pasos desaparecieron. Entonces comenzó algo peor. Desde el patio escuché la voz de mi padre. Pronunció mi nombre. No gritaba. Era exactamente la manera en que solía llamarme cuando necesitaba ayuda con algún animal. Sentí que se me helaban las manos. Mi padre llevaba 3 meses enterrado. Julián salió de su habitación sosteniendo una lámpara. Por su expresión comprendí que también lo había escuchado. La voz volvió a llamarnos, esta vez desde los corrales. Después desde el pozo. Julián quiso salir. Lo sujeté del brazo y permanecimos dentro hasta que amaneció. A primera hora cargamos nuestras cosas. Fue entonces cuando descubrimos algo que todavía no puedo explicar. Nuestra camioneta tenía las 4 llantas completamente desinfladas. No estaban ponchadas. Alguien había retirado las válvulas y las había colocado cuidadosamente sobre el cofre. Decidimos caminar hasta la carretera. Mientras preparábamos las mochilas, Julián encontró una libreta dentro del dormitorio de mi padre. Era una especie de diario. Las últimas páginas estaban fechadas en 2005, poco antes de que abandonara definitivamente el rancho.
La última anotación decía: no contestar cuando llame desde el pozo. Primero imita animales. Después aprende las voces. Cuando aprende la tuya, ya puede salir. Sentí una presión horrible en el estómago. En ese momento escuchamos un grito afuera. Era mi voz. Mi propia voz llamando a Julián desde atrás de la casa. Mi hermano me miró. Yo estaba frente a él. Corrimos. Atravesamos el terreno sin recoger prácticamente nada. Recuerdo las ramas golpeándome la cara y aquella cosa llamándonos desde diferentes lugares utilizando mi voz. Algunas veces parecía estar lejos, otras a pocos metros detrás de nosotros. Llegamos a la carretera después de casi una hora. Pero Julián se dio cuenta de que había dejado las llaves y los documentos de la camioneta. Quiso regresar. Intenté detenerlo. Me aseguró que solamente tardaría unos minutos. Lo vi desaparecer entre los mezquites. Esperé 20 minutos. Luego 40. Después una hora. Julián nunca regresó. La policía organizó una búsqueda durante 2 días. Revisaron el rancho, los corrales y varias hectáreas alrededor. No encontraron absolutamente nada. Excepto su lámpara. Estaba junto al pozo. También encontraron algo más. La placa de concreto había sido colocada nuevamente sobre la abertura. Ninguno de los policías quiso moverla. Yo tampoco. La desaparición quedó registrada oficialmente como extravío en zona rural. Mi madre murió creyendo que Julián simplemente se había perdido en la sierra. Yo sé que no fue así. Porque 6 años después recibí una llamada. Era de madrugada y provenía de un número desconocido. Contesté. Durante varios segundos solamente escuché estática. Luego reconocí la voz de Julián. Sonaba exactamente como cuando desapareció. Me pidió que regresara por él. Colgué inmediatamente. Desde entonces recibo esa llamada cada octubre. Siempre el mismo día. Siempre a la misma hora. Pero el año pasado ocurrió algo diferente. Después de escuchar la voz de Julián guardé silencio, esperando que terminara. Entonces escuché mi propia voz al otro lado de la línea. No la voz que tengo ahora. Era mi voz de 2014. Y dijo algo que jamás he podido olvidar. Ya aprendí dónde vives. 3 noches después encontré tierra húmeda frente a la puerta trasera de mi casa. Había huellas de pies descalzos. Entraban. No había ninguna que saliera. Desde aquella noche duermo con la puerta de mi habitación cerrada. No porque crea que eso pueda detenerlo, sino porque algunas madrugadas escucho a Julián caminando lentamente por el pasillo. Y cuando llega frente a mi puerta, deja de caminar. Lo verdaderamente aterrador es que ya no utiliza su voz para llamarme. Ahora utiliza la mía. Mi nombre es Ramiro Salcedo y durante mucho tiempo evité contar lo que me ocurrió en 2014, cuando trabajé como encargado de ganado en un rancho al norte de Zacatecas. No es que tema que la gente se burle de mí, después de tantos años eso ya no me importa.
Lo que me preocupa es que alguien reconozca el lugar, porque hasta donde sé, el rancho continúa funcionando. Llegué allí a finales de octubre. Tenía 34 años, estaba separado y necesitaba dinero, así que acepté un trabajo que ningún hombre del pueblo parecía querer. El rancho se llamaba Las Ánimas, aunque en los documentos aparecía con otro nombre. Nunca pregunté de dónde había salido el apodo. Estaba apartado de la carretera y rodeado por kilómetros de monte seco. Había una casa principal, 2 habitaciones para los trabajadores, establos y un corral viejo construido con gruesos postes de mezquite. Éramos 4 peones y el caporal, un hombre llamado Jacinto que llevaba más de 20 años trabajando allí. Desde la primera noche noté una regla extraña. Después de las 10 nadie se acercaba al corral viejo. Pensé que se debía a algún animal peligroso hasta que una tarde encontré algo todavía más raro. Sobre cada poste habían clavado pequeñas cruces hechas con alambre oxidado. Algunas tenían mechones de pelo amarrados alrededor. Cuando pregunté por ellas, Jacinto únicamente me dijo que no las quitara. También me recomendó algo que en ese momento me pareció absurdo: si escuchaba que alguien silbaba después de medianoche, no debía contestar ni salir a investigar. Los primeros días fueron tranquilos. El trabajo era pesado y terminaba tan cansado que dormía profundamente. Sin embargo, aproximadamente una semana después comenzaron a desaparecer animales. Primero fueron gallinas. Después encontramos una cabra muerta detrás del establo. No estaba devorada. Tampoco tenía heridas visibles. Estaba rígida, con las patas extendidas y los ojos completamente abiertos. Lo extraño era que alguien le había llenado la boca con tierra. 2 noches después escuché el silbido. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Me despertó un sonido que provenía del exterior, una melodía corta, apenas 3 notas. Pensé que alguno de los trabajadores estaba despierto. Entonces volvieron a silbar. Esta vez desde detrás de mi ventana. Me quedé inmóvil. Recordé la advertencia de Jacinto y no respondí. Durante varios minutos no ocurrió nada hasta que escuché pasos alejándose sobre la tierra. No sonaban como botas. Eran golpes secos, irregulares, como si algo pesado caminara utilizando 4 extremidades. A la mañana siguiente encontré huellas alrededor de mi habitación. Parecían pisadas humanas, excepto por un detalle: estaban marcadas al revés. Los talones apuntaban hacia la ventana y los dedos hacia el monte, aunque por la dirección de las marcas aquello había caminado hacia mi cuarto. Desde entonces comencé a dormir mal. La situación empeoró cuando desapareció Julián, uno de los peones. Había salido al anochecer para buscar una vaca que se separó del ganado. Su caballo regresó solo cerca de las 11, cubierto de sudor y con espuma alrededor del hocico. Buscamos a Julián durante 2 días. Lo encontramos dentro del corral viejo. Eso era imposible porque nosotros mismos habíamos revisado aquel lugar varias veces. Estaba sentado contra uno de los postes, con las manos sobre las rodillas y la cabeza inclinada hacia el pecho. Al principio creímos que estaba dormido. Cuando Jacinto lo tocó, cayó de lado. Llevaba muerto muchas horas. No tenía heridas. Lo único extraño era su boca. Estaba llena de tierra. La policía atribuyó la muerte a causas naturales y nadie discutió demasiado. En lugares apartados las investigaciones suelen terminar rápido cuando no existen señales evidentes de violencia. Yo habría abandonado el rancho aquella misma tarde, pero Jacinto me pidió que esperara hasta que encontraran un reemplazo.
Acepté. Fue el peor error que he cometido. 3 noches después desperté nuevamente con aquel silbido. 3 notas. Esta vez venían del corral. Me levanté y miré por la ventana. Había luna suficiente para distinguir los establos y, más lejos, la cerca. Entonces vi a Julián. Estaba parado dentro del corral viejo. Reconocí su sombrero, su camisa a cuadros y la manera ligeramente encorvada de mantenerse de pie. Sentí que las piernas dejaron de responderme. Lo habíamos enterrado 2 días antes. Julián levantó lentamente la cabeza y comenzó a silbar. No recuerdo haber tomado la linterna. Solo recuerdo salir corriendo hacia la habitación de Jacinto. La encontré vacía. Sobre su cama había una libreta. Dentro descubrí nombres y fechas escritos durante décadas. Algunos pertenecían a trabajadores que yo había escuchado mencionar en el pueblo como hombres que habían desaparecido. Junto al nombre de Julián estaba escrita la fecha de su muerte. Debajo aparecía otro nombre. El mío. Y junto a él estaba escrita la fecha de aquella noche. Entonces escuché el primer golpe en la puerta. Después otro. Y otro. No abrí. Algo comenzó a raspar lentamente la madera desde afuera. Luego escuché la voz de Julián pronunciando mi nombre. Lo peor fue que unos segundos después escuché otra voz acompañándolo. Era la de Jacinto. Ambos comenzaron a pedirme que saliera. Permanecí encerrado hasta que dejaron de hablar. Después escuché pasos rodeando la habitación y finalmente aquel silbido alejándose hacia el corral. Esperé hasta el amanecer. Cuando salí, encontré todas las puertas abiertas. Los caballos habían desaparecido. Jacinto también. Caminé casi 6 horas hasta llegar a la carretera y nunca regresé. Años después conocí accidentalmente a un hombre que había trabajado en las ánimas antes que yo. Cuando mencioné a Jacinto, se quedó mirándome de una manera que todavía recuerdo. Me preguntó cómo sabía ese nombre. Le expliqué que había sido mi caporal. El hombre palideció. Entonces me mostró una fotografía vieja que llevaba guardada en su teléfono porque pertenecía a su padre. Era una fotografía tomada en aquel rancho en 1987. Había varios trabajadores frente al corral. Entre ellos estaba Jacinto. Exactamente como yo lo recordaba. La misma edad. La misma cara. El hombre me explicó que Jacinto había muerto en 1991. Lo encontraron una madrugada dentro del corral, sentado contra uno de los postes, sin heridas visibles. Con la boca llena de tierra. Desde aquel día entendí algo que todavía me cuesta aceptar. Aquello que me advirtió sobre los silbidos nunca intentó protegerme. Solo estaba esperando mi turno. Han pasado 12 años y jamás he regresado a Zacatecas. Tampoco trabajo ya en ranchos. Pero hace 3 noches ocurrió algo. A las 2:17 de la madrugada desperté porque escuché un ruido afuera de mi casa. Vivo a cientos de kilómetros de las ánimas. Me acerqué a la ventana y encontré tierra esparcida sobre el patio. En medio había huellas humanas marcadas al revés. Llegaban desde la calle. Terminaban exactamente debajo de mi ventana.
no había huellas de regreso. Y mientras permanecía allí, tratando de convencerme de que alguien estaba jugando conmigo, escuché desde el otro lado del vidrio aquellas mismas 3 notas. Después una voz. La voz de Jacinto. Pronunció mi nombre y comenzó a silbar otra vez. Desde entonces no he abierto esa ventana. Porque ahora comprendo por qué mi nombre estaba escrito en aquella libreta. La fecha no indicaba cuándo iba a morir. Indicaba cuando había comenzado a seguirme. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Esto ocurrió en 1996, cuando yo tenía 27 años y trabajaba comprando becerros para una engorda de Torreón. Durante mucho tiempo evité contar lo que pasó porque sabía cómo sonaba. Incluso ahora, casi 30 años después, sigo preguntándome si realmente quiero que alguien me crea. Mi nombre es Ernesto Valdés y aquel verano tuve que pasar 5 días en un rancho llamado El Carrizal, al norte de Durango, cerca de una zona donde los caminos de terracería terminaban perdiéndose entre cerros secos. El propietario era don Abelardo, un hombre de 60 y tantos años que vivía con su esposa y un muchacho llamado Ramiro que ayudaba con los animales. El rancho tenía aproximadamente 120 cabezas de ganado, 2 corrales, un establo viejo y una casa construida alrededor de un patio de tierra. No había electricidad, por las noches usábamos lámparas de petróleo. Desde mi primera noche me llamó la atención una cosa. Después de las 11, todos los perros eran encerrados dentro de un cobertizo. Eran 6 perros grandes, acostumbrados a cuidar ganado. No entendía por qué los encerraban precisamente cuando más útiles podían resultar. Pensé que sería por los coyotes. Hasta que escuché el silbido. Debieron ser cerca de las 2 de la mañana. Yo dormía en un cuarto junto al almacén cuando desperté porque alguien estaba silbando afuera. No era una melodía. Eran 3 notas largas. Una pausa. Y nuevamente 3. Me incorporé pensando que Ramiro estaría llamando a algún animal, pero enseguida comprendí que el sonido venía del potrero. Lo extraño era la distancia. Primero parecía escucharse junto a la casa y segundos después sonaba cerca de un mezquite ubicado a unos 200 metros. Los perros comenzaron a gemir dentro del cobertizo. No ladraban. Gemían. A la mañana siguiente pregunté por aquello. Don Abelardo bajó la mirada y únicamente dijo que por las noches el viento hacía sonidos extraños entre las cercas. No insistí. La segunda noche ocurrió nuevamente. Solo que esta vez escuché algo más. Pasos. Alguien caminó lentamente alrededor de mi habitación. Podía escuchar claramente la tierra crujiendo bajo unas botas. Una vuelta completa. Luego otra. Me acerqué a la ventana. No vi a nadie. Cuando los pasos llegaron frente a mi puerta se detuvieron. Entonces escuché 3 golpes muy suaves. No abrí. Por la mañana encontré algo que todavía recuerdo perfectamente. Había huellas rodeando el cuarto. Parecían humanas, pero estaban descalzas.
y cada pisada medía casi 30 centímetros. Las seguí hasta el corral. Terminaban frente a un viejo pozo cubierto con tablas. Cuando pregunté por él, Ramiro cambió completamente de expresión. Me contó que años atrás habían encontrado dentro a un trabajador llamado Macedonio. Según la versión oficial, había caído borracho. Pero Ramiro me aseguró que aquello era mentira. El cuerpo tenía las uñas arrancadas y tierra dentro de la boca. Lo peor era que el pozo llevaba cerrado varios días cuando encontraron el cadáver. Aquella tarde decidí marcharme al amanecer. No quería permanecer otra noche, pero una tormenta hizo crecer un arroyo que cortaba el único camino hacia la carretera. Tuve que quedarme. Cerca de la medianoche se soltaron las vacas. Los animales comenzaron a correr desesperados dentro del corral, golpeándose contra las cercas. Don Abelardo y Ramiro salieron con lámparas. Yo fui detrás. Entonces escuchamos el silbido. Esta vez venía de debajo de nosotros. Los tres nos quedamos inmóviles. El suelo parecía producir aquellas 3 notas. Una vaca cayó sobre sus patas delanteras y comenzó a mugir mientras intentaba retroceder. Algo se movía bajo la tierra. No sé explicarlo de otra manera. Una elevación estrecha avanzó lentamente entre nosotros como si alguien estuviera arrastrándose a pocos centímetros debajo del terreno. Ramiro dejó caer su lámpara. La elevación llegó hasta el pozo. Las tablas comenzaron a vibrar. Una se levantó. Después otra. Don Abelardo salió corriendo hacia la casa. Ramiro y yo permanecimos paralizados. Del interior salió primero una mano. Era extremadamente delgada, cubierta de tierra húmeda. Luego apareció otra. Algo comenzó a subir. Recuerdo su cabeza porque parecía demasiado grande para aquel cuerpo. No tenía cabello y la piel estaba pegada al cráneo. Pero lo que jamás he conseguido olvidar fue su boca. Estaba llena de tierra. La criatura abrió los labios y dejó caer un montón de tierra negra antes de emitir aquellas 3 notas. Ramiro comenzó a correr. Aquello giró la cabeza hacia él. Y desapareció dentro del pozo. Unos segundos después escuchamos a Ramiro gritar desde el otro extremo del corral. Corrí hacia allá. Nunca lo encontramos. Solo encontramos su lámpara. Y sus botas. Estaban colocadas una junto a la otra sobre la tierra, como si alguien las hubiera acomodado cuidadosamente. Al amanecer bajó el nivel del arroyo y me marché. Don Abelardo no intentó detenerme. Antes de irme me confesó algo. Macedonio no había sido el primero. El pozo había sido utilizado durante la revolución para arrojar cuerpos de trabajadores asesinados en haciendas de aquella región. Su padre le había enseñado una regla desde niño: si alguna noche escuchaba 3 silbidos, debía encerrarse y no responder jamás. Ramiro lo sabía. El problema era que, días antes de mi llegada, había comenzado a responderle por diversión. 3 silbidos desde el monte. 3 silbidos de Ramiro. Como si estuviera jugando. La policía buscó al muchacho durante 2 semanas sin encontrar absolutamente nada. El rancho fue abandonado algunos años después. Yo jamás regresé. Pero la historia no termina ahí.
En 2018 estaba viviendo en Gómez Palacio cuando una madrugada desperté porque alguien caminaba alrededor de mi casa. Vivía en una colonia completamente pavimentada. No había tierra alrededor. Aún así, los pasos sonaban como botas hundiéndose en suelo seco. Me levanté lentamente. Mi esposa seguía dormida. Entonces escuché 3 silbidos. Venían desde el patio. No me moví. No respondí. Después escuché otros 3. Esta vez debajo de nuestra cama. A la mañana siguiente encontré tierra negra sobre el piso de la habitación. Había una línea delgada que comenzaba debajo de mi lado de la cama y terminaba frente a la puerta. Desde entonces nos hemos cambiado de casa 3 veces. No sirvió de nada. Algunas madrugadas todavía escucho los pasos. A veces alrededor de la casa. A veces dentro. Nunca he contestado. Porque después de tantos años finalmente entendí algo que don Abelardo no alcanzó a explicarme. Aquello no silbaba para asustarnos. Silbaba para saber quién podía escucharlo. Mi nombre es Julián. Lo que voy a contar ocurrió en septiembre de 2011, cuando tenía 24 años y trabajaba temporalmente en un rancho ganadero ubicado entre pequeñas comunidades rurales al sur de Zacatecas. Nunca he querido mencionar el nombre del lugar. No porque crea que alguien pueda ir a buscar lo que quedó allí, sino porque todavía hay personas que conocen la historia y algunas de ellas prefieren asegurar que todo fue producto de nuestra imaginación. Yo sé que no fue así. Trabajé en ese rancho durante casi 7 meses y jamás había ocurrido nada que pudiera considerar sobrenatural. Mi trabajo consistía en alimentar el ganado, revisar los bebederos, reparar cercas y ayudar a encerrar las reses antes de que oscureciera. Era pesado, pero sencillo. Las noches eran extremadamente silenciosas y, después de algunas semanas, uno terminaba acostumbrándose a dormir escuchando coyotes en los cerros. Todo comenzó con una vaca que apareció muerta dentro del corral. No tenía mordeduras ni heridas visibles. Estaba acostada de costado, rígida, con los ojos abiertos y la lengua ligeramente afuera. Pensamos que había muerto por alguna enfermedad hasta que encontramos algo alrededor del cadáver. Huellas. Parecían pisadas de un niño descalzo. Habían dado varias vueltas alrededor de la vaca y después continuaban hasta desaparecer junto al muro de piedra que delimitaba la parte antigua del rancho. Se lo mostramos a don Jacinto, el propietario. Su reacción me pareció extraña. No se sorprendió. Solamente ordenó que enterráramos al animal lejos de los corrales y nos pidió que no siguiéramos hablando del asunto. 3 noches después murió otro becerro. Aquella madrugada desperté alrededor de las 2 porque escuché a las reses golpeando desesperadamente las tablas. Al principio pensé que algún coyote había conseguido acercarse, así que tomé una linterna y salí. Nunca había visto al ganado comportarse de aquella manera. Casi 40 animales estaban amontonados contra una esquina del corral. Algunos intentaban pasar por encima de los demás. Otros golpeaban las tablas con tanta fuerza que tenían sangre alrededor del hocico. Todos miraban hacia el mismo sitio. En medio del corral había alguien. Parecía un niño. Estaba descalzo y llevaba una camisa blanca que le llegaba casi hasta las rodillas.
Permanecía de espaldas, completamente inmóvil, frente al cadáver del becerro. Le grité preguntándole quién era. No respondió. Avancé unos metros. Entonces levantó lentamente una mano y la puso sobre la cabeza del animal muerto. Las reses comenzaron a mugir. Todavía puedo recordar aquel sonido porque no parecía el ruido normal del ganado. Era un bramido desesperado, profundo, como si aquellos animales reconocieran algo que yo todavía no podía comprender. Volví a gritar. El niño giró la cabeza. El cuerpo no se movió. Solo la cabeza. La vi rotar lentamente sobre los hombros hasta que pude distinguir su rostro. Retrocedí. No tenía ojos. Donde deberían haber estado había dos cavidades oscuras cubiertas de tierra húmeda. La linterna se me cayó. Tardé apenas unos segundos en recogerla, pero cuando volví a iluminar el corral, el niño había desaparecido. A la mañana siguiente encontré sus huellas. Atravesaban el corral, pasaban frente al almacén y terminaban exactamente junto a la puerta de mi habitación. No dije nada. Quería convencerme de que el cansancio me había hecho ver algo que no existía. Pero 2 días después ocurrió algo peor. Uno de los trabajadores, Samuel, despertó gritando aproximadamente a la misma hora. Lo encontramos sentado contra la pared de su habitación, llorando y señalando debajo de su cama. Decía que un niño llevaba varios minutos rascando el piso desde abajo. Samuel abandonó el rancho esa misma mañana. Fue entonces cuando don Jacinto decidió contarme una parte de la historia. En 1978, antes de que construyeran los corrales actuales, una familia de jornaleros vivía allí. El matrimonio tenía un hijo llamado Emiliano, de 8 años. Una tarde desapareció. El padre aseguró que había salido hacia los potreros. Lo buscaron durante semanas sin encontrarlo. Poco después, también desapareció el padre. La gente terminó creyendo que había asesinado al niño y escapado. La madre se marchó del rancho. Don Jacinto insistía en que aquello había ocurrido hacía demasiado tiempo y que no tenía ninguna relación con lo que estábamos viviendo. Mentía. Lo descubrí la última noche que trabajé allí. Eran aproximadamente las 2:20 cuando desperté escuchando golpes. No venían de la puerta. Venían debajo de mí. 3 golpes sordos atravesaron el piso. Después silencio. Otros 3. Me levanté y permanecí mirando el cemento. Entonces escuché algo parecido a unas uñas raspando lentamente desde abajo. Sentí un frío terrible cuando una voz infantil comenzó a murmurar. No entendí todo. Solo una frase. Mi papá sigue aquí. Corrí hasta la casa de don Jacinto. Cuando se lo dije, perdió completamente el color del rostro. Esta vez no intentó negarlo. Sacó 2 palas y caminamos hasta mi habitación. Rompimos el piso. Debajo había una capa de cemento de aproximadamente 10 centímetros y después tierra compactada. Excavamos durante casi 1 hora. Primero apareció un pedazo de tela. Después un hueso pequeño. Finalmente encontramos un esqueleto infantil enterrado boca abajo. Todavía conservaba una pequeña hebilla oxidada alrededor de la cintura. Pero debajo había algo más.
Una mano humana. Seguimos excavando hasta descubrir un segundo cuerpo. Era un hombre adulto. Don Jacinto comenzó a llorar. Entonces me confesó lo que su padre le había contado antes de morir. El niño había sido sorprendido robando comida de la cocina del patrón. El hombre lo golpeó hasta matarlo accidentalmente. Cuando su padre descubrió lo sucedido y amenazó con denunciarlo, también lo asesinaron. Los enterraron juntos. Después construyeron aquella habitación encima. Yo apenas estaba intentando comprender lo que acababa de escuchar cuando algo golpeó desde el fondo del agujero. Don Jacinto y yo nos quedamos inmóviles. Debajo de los dos esqueletos todavía había tierra. Y algo estaba rascando desde más abajo. Una vez. 2. 3 veces. Don Jacinto salió corriendo. Yo fui detrás de él. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo dentro del corral. Estaba boca arriba, sin heridas, con los ojos completamente abiertos. Alrededor de él había 2 tipos de huellas. Las pequeñas pertenecían a un niño. Las otras eran de un hombre adulto. Pero ambas comenzaban junto al cadáver y terminaban frente al agujero que habíamos abierto. Las autoridades retiraron los restos humanos y el rancho quedó abandonado meses después. Nunca regresé. Durante mucho tiempo pensé que aquello había terminado. Hasta que, 12 años después, desperté en mi casa escuchando 3 golpes debajo de mi cama. Pensé que estaba soñando. Entonces escuché otros 3. Desde aquella noche sucede varias veces al año. Siempre alrededor de las 2 de la madrugada. Nunca he vuelto a mirar debajo de la cama. Pero hace aproximadamente 4 meses ocurrió algo diferente. Escuché los 3 golpes. Después otros 3. Y finalmente la voz de aquel niño. Esta vez pude escucharla perfectamente. Nosotros ya salimos. Hubo un silencio. Luego escuché una voz mucho más grave debajo del piso. Una voz de hombre. Ahora falta el que nos enterró. Mi padre murió hace 5 años. Mi madre vive sola. Y hace apenas 2 semanas, revisando documentos familiares después de una mudanza, encontré una fotografía vieja de mi abuelo trabajando en un rancho de Zacatecas. La fotografía estaba fechada en 1978. Detrás aparecía escrito el nombre del propietario. Era el padre de don Jacinto. Y junto a él, sosteniendo una pala, estaba mi abuelo.